Hola a todos, en este video vamos a enunciar el teorema de Van Kampen. El teorema de Van Kampen es uno de los teoremas más importantes al momento de estudiar el grupo fundamental. Y esto es porque el teorema de Van Kampen nos dice, bueno, supongan que tienen un grupo, un espacio topológico X cualquiera, ¿sí? Y tienen un punto base, ¿sí? Entonces ustedes quieren calcular el grupo fundamental de X respecto del punto base X0, pero no saben cómo. Pero lo que ustedes se dan cuenta es que el espacio X lo pueden ver como unión de subespacios, de manera que cada subespacio sí saben cómo calcular el grupo fundamental. Entonces, por ejemplo, digamos que uno de los subespacios, no sé, por decir algo, es este. Además, todos los subespacios contienen al punto base, porque eso va a ser bien importante. Y en realidad vamos a necesitar otras hipótesis más. Y no sé, aquí tenemos otro subespacio, y aquí tenemos otro subespacio, y aquí tenemos otro subespacio, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a llamarlo respectivamente, no sé, x1, x2, x3, x4. Y entonces la pregunta es, bueno, si yo ya me sé el grupo fundamental de cada uno de estos x respecto del punto base x0, la pregunta es, a partir de estos, o sea, aquí estoy pensando que es i igual a 1, 2, 3, 4. Si ya me sé estos cuatro grupos fundamentales, ¿será que yo de alguna manera puedo ensamblarlos o puedo, de alguna manera, usando esos grupos, puedo calcular este grupo de aquí? La respuesta es sí. La respuesta es el teorema de Van Kampen. Entonces, esencialmente eso es lo que les va a decir el teorema de Van Kampen. Cómo calcular el grupo fundamental de un espacio grande si ustedes lo descomponen como espacios más pequeños a los cuales sí les pueden ya calcular o ya saben cuál es el grupo fundamental. Entonces los ingredientes van a ser los siguientes con los que vamos a trabajar a lo largo de este y los próximos videos. Un espacio topológico X y vamos a tomar un punto base X0. Vamos a suponer que X es la unión de ciertos subespacios que voy a llamar A sub alfa. Y además voy a suponer que X0 está en cada uno de los A sub alfa, o lo que es lo mismo, está en la intersección de todos ellos. ¿Sí? Estos son los ingredientes y además voy a pedir que los A sub alfa sean arcoconexos. Y claro, como A sub alfa es un subespacio de X para todo alfa, entonces voy a tener un homomorfismo inducido entre grupos fundamentales. Todos los grupos fundamentales los vamos a tomar basados en X0 y por eso es importante que tome este punto base en que, bueno, o sea, esté suponiendo que esté en todos los X, en todos los A alfa, porque así entonces sí tengo bien definido estos homomorfismos en grupos fundamentales y a este le voy a llamar J sub alfa. Y entonces, como tengo a todos estos homomorfismos que caen todos al mismo grupo, o sea, estos homomorfismos alfa indexados por el conjunto I, o sea, los alfas en el conjunto de índices I, y todos caen al mismo grupo, o sea, al grupo fundamental de X, entonces, por la propiedad fundamental del producto libre, tengo un homomorfismo que sale del producto libre de estos grupos fundamentales al grupo fundamental de X. Y el teorema de Van Kampen concretamente nos va a dar información acerca de este homomorfismo. Este homomorfismo lo que va a resultar es que es suprayectivo, no es inyectivo, pero el teorema de Van Kampen nos va a decir exactamente quién es el kernel y por lo tanto, pues el cociente, por el primer teorema de isomorfismo, el cociente de este grupo, de este producto libre, con el kernel que nos va a describir el teorema de Van Kampen, nos va a dar la descripción que queríamos del grupo fundamental de X. Y antes de continuar al enunciado, vamos a pensar un poquito acerca de lo que está pasando con este espacio, con los subespacios, el grupo fundamental y el homomorfismo que tenemos ya aquí en la pantalla. Entonces supongamos que aquí tenemos nuestro X y el punto base y los subespacios a alfa. Ahí está. Entonces tengo, por ejemplo, no sé, a alfa, a beta, a gamma y a tau. O sea, tengo 4 de ellos. Y por ejemplo, si tuviera un lazo en A alfa, pues aquí está, ¿no? Por ejemplo, digamos, este lazo está en A alfa. Entonces el homomorfismo J alfa lo que está haciendo es, bueno, tengo este lazo, no sé, vamos a llamarle chispas, quizá gamma no es una buena idea, pero vamos a llamarle F a este lazo. Entonces este lazo F me representa, su clase de homotopía me representa un elemento aquí, o sea, aquí tengo la clase de F. Y luego la imagen bajo J alfa es exactamente el mismo lazo o la misma clase, pero vista ahora como un lazo en X, ¿sí? Y un elemento aquí en el producto libre es la clase de una palabra de lazos, digamos F1, F2, F3, así hasta, bueno, aquí no va una coma, hasta FM.
donde cada uno de estos FIs es un lazo en alguno de los espacios. Entonces, por ejemplo, podría tener algo así como, no sé, aquí está, digamos, este es F1 y por aquí tengo a F2 que vive en alfa beta. El F3 a lo mejor vive de nuevo aquí en alfa. Y tengo F2, digamos, este sería F3 y así. Entonces lo que me está diciendo es, este homomorfismo es, me tomo una concatenación de lazos donde cada lazo está en alguno de los alfas. Y luego los concateno, o sea, bueno, ya me había tomado la concatenación, me tomo la concatenación y luego los veo como un lazo concatenado aquí, o sea, como un lazo en X. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, eventualmente vamos a ver que el teorema de Van Kampen nos dice que este homomorfismo es suprayectivo, lo que nos está diciendo es que cualquier lazo en X lo vamos a poder ver como, o va a ser homotópico a la concatenación de lazos, cada uno viviendo en alguno de los A alfa. Y luego lo que nos va a decir es, bueno, hay algunos de estos lazos concatenados que no son el lazo, no son el elemento trivial aquí en el producto libre, pero sí van a ser el lazo trivial en el grupo fundamental de X. Por ejemplo, si tuviera el lazo déjense los pongo aquí, o mejor en otro color. Digamos que tengo el lazo F, este lazo que le voy a llamar F. Entonces, la clase de F lo puedo ver al mismo tiempo como un lazo en... Bueno, déjenles pongo los nombres de cada uno de los subespacios estos. Un lazo F lo puedo ver como un lazo en el grupo fundamental de alfa, pero también en el grupo fundamental de tau. Y entonces, como esta clase está en ambos, pues también el inverso está en ambos. O sea, el lazo inverso de F también está en ambos. ¿Ya vieron? Y entonces, la palabra que consiste de F con F inverso, que vive en este producto libre, pero ahora vamos a pensar que dejen resalto con colores, que F vive en este grupo fundamental, mientras que el inverso vive en este otro. Y entonces esta palabra resulta que es una palabra irreducible en el producto libre, porque estoy multiplicando elementos de dos factores diferentes y por lo tanto esta palabra que tengo aquí, esta es diferente de la identidad, de nuevo, visto como elemento en el producto libre. Sin embargo, si esta palabra la pienso, o sea, la empujo aquí al grupo fundamental de X, como estoy concatenando el lazo F con su inverso, ese sí es el elemento trivial. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, lo que quiero decir es que si me tomo este elemento en el grupo libre y lo empujo aquí, este de aquí ya empujado, este sí es la identidad y por lo tanto este concatenado que va de nuevo, este es no trivial aquí, ese está en el kernel de este homomorfismo, o sea, del homomorfismo que va del producto libre, de los grupos fundamentales de los alfa en el grupo fundamental de X, es un elemento que está en el kernel, un elemento no trivial que está en el kernel. Así que este homomorfismo no tiene chances de ser inyectivo. Entonces, por eso es que el teorema de Van Kampen les va a decir que justamente este tipo de caminos son fundamentalmente los que generan el kernel, o sea, generan normalmente el kernel. Y bueno, antes de enunciar el teorema de Van Kampen, vamos a introducir otro poquito más de notación. Si tenemos, digamos, alfa y beta en I, entonces vamos a tener homomorfismos que vamos a tener una inclusión, perdón, primero de A alfa intersección A beta en, por ejemplo, A alfa. Y esto nos va a inducir a su vez un homomorfismo en grupo fundamental de A alfa intersección A beta, de nuevo basado en X0 en el grupo fundamental de A alfa, ¿verdad? Y a este homomorfismo le vamos a dar un nombre. Y el nombre que le vamos a dar es I sub alfa beta. Va de nuevo, es el homomorfismo inducido por la inclusión de la intersección A alfa a beta en A alfa. Y el orden de los índices es bien importante porque va de nuevo, el primer índice lo que me va a decir es este de aquí, o sea, me va a decir cuál es el codominio de la función. Y bueno, pues el segundo me va a decir quién es el dominio de la función. Así que el fenómeno que les estaba contando hace rato, el hecho de que, bueno, por ejemplo, así como le estaba poniendo hace rato que F y el F inverso, visto como palabras en uno o en otro J alfa, pero en uno u otro de los alfas, a alfas, el hecho de que no sea trivial, en realidad lo vamos a formalizar como sigue en símbolos. Es el hecho de que si me tomo F y lo empujo, lo veo como elemento en la intersección de alfa y a beta, pero lo empujo a beta, y luego el inverso lo empujo
a beta, va de nuevo a F, lo estoy empujando a alfa, mientras que al inverso lo estoy empujando al grupo fundamental de beta, y estos viven en este producto libre. Pues este elemento es no trivial en el producto libre. Sin embargo, este elemento va a dar a 1 o sea, este sí representa el 1, déjenme lo escribo así. Este va a representar el elemento trivial visto como elemento en el grupo fundamental de XX0. Y entonces este elemento va a estar en el kernel del homomorfismo que va a dar a pi1 de XX0. ¿Sí? Ahora, el teorema de Van Kampen a continuación voy a enunciar, dice que estos elementos como de este estilo, generan normalmente el kernel de este homomorfismo, que es el que me interesa. Y bueno, vamos a ver ahora sí ya el enunciado bien. Espero que esto sea un buen preámbulo para ver el enunciado, y ahora sí vamos a ver el enunciado del teorema de Van Kampen. Entonces ahora sí, el teorema comienza pidiendo que X sea la unión de ciertos A alfas con A alfa arcoconexo para todo alfa en I, que el punto base esté en alfa, todo lo que ya les había dicho, y vamos a agregar además una hipótesis que no les había mencionado, pero que es bien importante. Y es que la intersección de cualesquiera dos de estos A alfa, digamos A alfa y A beta, es que sea arcoconexa para todo alfa, beta en I. O sea, vamos a pedir que siempre que nos tomamos dos de estos subespacios en los que estamos descomponiendo a X, siempre la intersección es arcoconexa. Entonces, el homomorfismo que les comentaba, yo ahora sí le voy a poner el nombre phi mayúscula, que va del producto libre de los grupos fundamentales de los A alfas en el grupo fundamental de X, es su proyectivo. Y ahora, para poder describir el kernel, vamos a tener que pedir una hipótesis adicional. Si además, o sea, aparte de todo lo que ya pedimos, si además pedimos que la intersección de cualesquiera tres de los alfas sea arcoconexo, entonces el kernel lo vamos a poder describir como sigue. Ahí está, ¿verdad? Justamente, que es el subgrupo normalmente generado por estos elementos, que es justamente el asunto es, bueno, me tomo todas las palabras en las intersecciones a alfa, a beta, de nuevo corriendo sobre todos los alfa y beta en I, y estas palabras va de nuevo, o sea, lo veo, esta palabra la puedo empujar a X y lo puedo ver como una palabra, pero como un elemento en el grupo, en el producto libre. El primero como si fuera un lazo en alfa y el otro como si fuera un lazo en beta. Entonces, de nuevo, esta palabra en el grupo, en el producto libre, no es un elemento trivial, pero sí va a ser un elemento trivial en X. Entonces, esos elementos van a estar en el kernel, y lo que estoy diciendo es que estos elementos generan normalmente a todo el kernel. Y este es el enunciado del teorema de Van Kampen. Y solo para terminar el enunciado, pues en particular, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es pues que el grupo fundamental de X con punto base X0 va a ser isomorfo a este producto libre, ¿sí? De los alfas X0, módulo el kernel de phi. Eso es por el primer teorema de isomorfismo, que a su vez está generado por los elementos que ya les mencioné, y esto me da una descripción del grupo fundamental de X en términos de los grupos fundamentales de los A alfas.